Orgullosamente UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita nos Ya. echamos un Goya, que no quería como tal estar cantando en el escenario porque pues era mi coco, pero que encontraba una conexión en esto de empatizar con personajes y crearlos y moverme y decir los diálogos y trabajar con las emociones. Entonces era un descubrimiento enorme porque mi examen para el CUT, que es el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y pues que me rechazan en la segunda etapa. Entonces me quedé sin plan B y de ahí dije, bueno, pues el hecho de ser actor es un proceso personal. Si empezamos a comparar nuestros procesos, entonces viene una cosa que se llama frustración, que eso también me lo ha dado, además de la actuación, la docencia, porque soy maestro de voz en carreras de actuación. Trabajé en Casa Azul, en el CEU Voz, que ahí me formé como maestro de voz y actualmente trabajo en el CEA de Televisa. Entonces, he tenido generaciones tras generaciones de estudiantes que van con estas mismas ideas y yo lo que me doy cuenta es que cada uno tiene una historia y un proceso distinto. Enrédate Digital evoluciona, se remasteriza y llega a través de la radio de Univit, música, cultura, cine y espectáculos para todo México. El chismecito fino de la semana. Un equipo de profesionales de la comunicación por primera vez llega al Estado de México. Hola, ¿qué tal, amigos de Enrédate Digital? Mi nombre es Oscar Sosa. Estamos en una emisión con sus entrevistas favoritas y hemos el día de hoy invitado a un gran actor que es León Pablo. Él lleva todo una serie también vocal, también es una persona que también se dedica al mundo de la comunicación, al mundo de la música y al mundo histriónico. Entonces, es un actor tan completo, es una persona que también no le falta solamente que sea chef o que sea también minero o no sé qué más puedes tener en la vida porque tenemos muchos años por vivir. Sin embargo, lo tenemos mejor acá. Y vía Red. Pablo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contento, Oscar, de estar aquí en tu programa. Y pues bueno, a darle a este fin de semana. Hay que darle, amigo, y hay que preguntarte, ¿cómo es que eh, empiezas a estudiar todo esto? ¿Es lírico? ¿Cómo es que llegas a este mundo de donde quieres ser visto por los demás? Bueno, a ver, vámonos a los inicios. Te platico. Yo termino de estudiar comunicación y en ese inter, en cuanto Eres de a que polacas, ¿no? Por ahí me enteré. yo soy de Polacas, un saludo a todas las personas de la UNAM, este, orgullosamente UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita nos Ya. echamos un Goya, pero terminando Ciencias de la Comunicación, en ese inter, cuando ya uno dice, bueno, está buscando trabajo y demás, siempre me llamó la atención la actuación y a mi hermana también, entonces la llevé a un taller de comedia musical y solamente iba a dejarla a ella y eran como 4 horas de espera. Entonces me dijo la señorita que estaba ahí organizando que si yo quería entrar también a probar las clases. Entonces, como también me llamaba la atención y va a ser un largo rato de espera, dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y de ahí para el real, mi querido Oscar. O sea, de ahí para el real. Entonces empecé en talleres de comedia musical y ahí me di cuenta que, pues bueno, no se me facilitaba tanto el canto, pero que me llamaba muchísimo la actuación, que no quería como tal estar cantando en el escenario porque pues era mi coco, pero que encontraba una conexión en esto de empatizar con personajes y crearlos y moverme y decir los diálogos y trabajar con las emociones. Entonces era un descubrimiento enorme porque a diferencia de la facultad de Ciencias de la Comunicación, era comunicar desde la razón y desde el argumento, y aquí era comunicar desde la emoción, desde la corporalidad. Entonces, para mí era un universo nuevo que decía, qué Claro. maravilla es esto. Y de ahí, pues ya empezaron a suceder un montón de cosas. Empecé a estudiar, pues, actuación y después de actuación me especialicé un poco más en voz y después de ahí, pues ya lo que hago actualmente. Claro, y a mí me pasa al revés. Yo empiezo primero en el mundo cultural y luego me paso a la comunicación. Entonces, eh, dominar el arte de hablar es totalmente distinto a lo que acabas de mencionar, pero pues no requiere mucho también, uno se complementa del otro, porque un lenguaje es visual, otro lenguaje es oral, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo
dices, o sea, ya una edad, pues ya estás en la facultad, es una edad que pues por muchos están desde los 15, desde muchos, acabo de entrevistar a una persona que está desde los 5 años, ya tiene 14 y está ya en el mundo de la actuación. Así Sabemos que hoy es. en día con los medios de información, la tecnología de la información, pues puedes lograr todo porque hay tutoriales ahora hasta para hacer galletas, ¿no? Hasta Sí. para, hay para todos, es las bendiciones y los bemoles de la comunicación. Ahora, entonces, ¿cómo decides tú? Digo, no, me empezó como no estoy haciendo nada, y cómo decides, sí me voy a dedicar a esto. Bueno, es que no estaba haciendo nada, sino que estaba en ese tránsito de buscar, pues, qué voy a hacer, ¿no? Entre eso es, pues, buscar Pero luego, trabajo, me tocar dio como algo puertas. feliz nada más. Y en ese inter, pues, me entra una beca para irme a estudiar a Francia. Entonces, pues estando en Francia, yo daba clases de español para chavos de prepa, asistente de español a los maestros titulares. Entonces ahí, pues empecé a ver muchísimo teatro, muchísimo, y yo, wow, qué ganas, o sea, era en otro idioma. Y el hecho de que fuera en otro idioma y de que yo pues sí hablaba francés, pero no tan avanzado, derribaba la barrera del lenguaje, el hecho de comunicar genuinamente la emoción. Entonces, pues veía muchas cosas artísticas y de repente en uno de esos viajes, de cuando uno es joven y mochilero y viaja pues a diferentes partes del mundo, pues ahí estando en Francia, pues tenía oportunidad de desplazarme. Entonces estaba en uno de esos viajes que ahorré para irme a Marruecos, estando en el desierto del Sahara, tuve una anagnórisis, ¿no? Una de esas noches contrastantes donde uno tiene esa revelación, esa confrontación con uno mismo, y yo dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Y yo dije, voy a ser actor. Entonces ahí ya, ya sabes, con las lágrimas en los ojos y con las estrellas, y Una bueno, catarsis. una catarsis exactamente. Yo dije, bueno, regresando a México voy a hacer mi examen para el CUT, que es el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y pues que me rechazan en la segunda etapa. Entonces me quedé sin un plan B, y de ahí dije, bueno, pues no pasa nada, voy a seguir, a seguir y a seguir y a seguir. Y entonces, pues esto que me decías de lo de la edad, por supuesto, en su momento ha sido un conflicto porque tenemos ideas preconcebidas sobre el tiempo y sobre cumplir expectativas Claro. sociales, a que cierta edad uno necesita estar en cierto lugar. Y lo que me ha enseñado la actuación es, entre muchas otras cosas, la virtud de la resiliencia, de... Acabas de decir algo muy importante. Tenemos dos ejemplos de actores ya internacionales, también fueron maestros de primaria, y hablamos de Cosío y hablamos de Yaritza Aparicio, en donde Sí, dos personas que están haciendo una actividad totalmente al mundo histriónico se van hacen el casting, se quedan y son actores el día de hoy. Entonces, tienes mucha razón en cuanto a eso. Y no podemos, hay un debate, porque también sí hubo en los medios de comunicación, sí hubo también con los actores, porque yo entrevisté mucho tiempo a muchos de ellos, en que el actor nace o se hace, entra esa parte en cuanto entran esos personajes, pero pues yo no le veo ningún problema porque siguen teniendo trabajo. no, no es ningún problema y hay que ver, entre otras cosas, que el hecho de ser actor es un proceso personal. Si empezamos a comparar nuestros procesos, entonces viene una cosa que se llama frustración, que eso también me lo ha dado, además de la actuación, la docencia, porque soy maestro de voz en carreras de actuación. Trabajé en Casa Azul, en el CEU Voz, que ahí me formé como maestro de voz, y actualmente trabajo en el CEA de Televisa. Entonces, he tenido generaciones tras generaciones de estudiantes que van con estas mismas ideas, y yo lo que me doy cuenta es que cada uno tiene una historia y un proceso distinto, y el proceso en el que estamos estudiando actuación es el mejor momento porque llega a confrontarnos para que nosotros podamos reconocernos, volvernos a conocer desde otro lugar. Y aquí habría que diferenciar dos cosas: el hecho del éxito, por ejemplo, visto como fama, o el éxito visto como una confrontación y este descubrimiento del cual te hablo, donde me doy cuenta de que no soy quien creo
que soy hasta que llego a la actuación y entonces me confronta con cómo me muevo, cómo hablo, cómo respiro, cómo canto, cómo expreso, cómo comunico, cómo empatizo con las otras personas, cómo soy consciente de mis emociones, cómo las puedo encauzar, cómo estoy en un teatro, cómo estoy enfrente a una cámara, cómo estoy detrás de un micrófono y entonces empieza a abrir un universo. Y eso es algo muy difícil porque ahora han cambiado los estereotipos, ha cambiado la forma en cómo se ve a medida que tenemos, estás en una televisora, pero tendrá concebidas ciertas formas de pose, Claro, para la cámara, cámara uno, cámara 2, el foquito, sí. entonces el apuntador, estás haciendo, ha cambiado porque las tecnologías de la información han cambiado y Sí. tenemos hoy en día que, por ejemplo, las series que tenemos en plataformas digitales, el actor es más natural, el actor ya no está teniendo esa mirada que fija a la cámara y ya se ha perdido eso ya no es parte de nuestra cultura actualmente. ¿A ti ha tenido una confrontación en cuanto a ello que ha cambiado la comunicación en ese sentido? Sí, bueno, la conciencia de que todo cambia, todo se transforma y nada permanece. Es una, digamos, una ley universal y necesitamos comprenderla como seres humanos y como actores también. Por eso es que un actor nunca acaba de aprender, es un trabajo constante, porque nuestro instrumento con el cual trabajamos, que es el cuerpo, que incluye la parte física, la parte mental, la parte emocional y hasta la parte espiritual, va cambiando día a día. No somos los mismos del mes pasado, ni los mismos de la semana pasada, ni seremos los mismos el próximo año. Vamos cambiando constantemente. Entonces, cuando un actor deja de entrenarse o de prepararse, músculo que no se utiliza se oxida. Es muy importante lo que acabas de decir. Tú que estás acostumbrado a hablar, tienes coach bucal, entonces, ¿Mm? el día que yo he visto, por ejemplo, obras de teatro estilo eh, de la comedia del otro siglo, en donde no se habla, que nada más es de teatro mudo. Ujú. Eh, ¿Tú crees que podrías interpretar algo que no puedas expresar con la voz? Por supuesto, soy actor. Claro que sí. Digo, mi voz es mi parte, puede decirse como fuerte, porque pues me dedico a esto en mi especialización, porque lo estudio, porque lo enseño, porque lo estoy practicando constantemente, pero por supuesto que sí, porque como actor no nada más estoy limitado a mi voz. Mi instrumento, como te dije, también tiene que ver con mi parte corporal. Yo tomo, por ejemplo, en cuestión de entrenamiento, tomo clases de ballet, tomo clases de jazz, bailo hip hop, reggaetón. Entonces, he estudiado comedia del arte también, por ejemplo, pantomima, danza buto, donde pues eso me confronta a mí, donde, a ver, es como León, cómo expresas donde no está tu lado fuerte, que es la voz, y cómo lo comunico yo a través del cuerpo. Por eso te hablo que todo cambia, todo se transforma y nada permanece con relación a esto que me decías de los estereotipos, ¿no? Sí. Eh, Ahondando en eso, pues antes había una manera de concebir la actuación porque la veíamos a través de la televisión, ¿no? Las grandes masas veíamos la actuación solo a través de la televisión porque acercarnos al teatro era difícil, incluso no había teatro o no hay teatro en distintas partes de la República o es difícil que las personas vayan al teatro porque no hay oferta teatral. Es por eso es que mucha oferta teatral surge de la Ciudad de México y va hacia diferentes estados, a diferencia de algunos estados que puedan tener, digamos, un poco más de cultura en ese sentido de apoyo para que se pueda gestionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recibimos la actuación a través de la televisión de los 80, 70, 80, 90, 2000 hasta que llegan ya las plataformas y que permiten que nosotros podamos acceder a un sinnúmero de contenido de diferentes partes del mundo, en otros idiomas, de películas y demás. Entonces, pues vemos que hay diferentes formas de acercarse a la actuación, que no todo es el estereotipo de los 90 de la maldita lisiada, ¿no? Sino que necesitamos, sino que recibimos otra forma de contenidos, de abordar la actuación de personajes, de tramas, de situaciones, donde pues no solamente es el melodrama, o si es el melodrama, no solamente se aborda desde esta manera, sino que, pues bueno, hay un diferente variopinto, pues. Si tú estás peleado con alguna forma de ver el mundo para poder interpretar algún papel. No, no, no.
no, ninguna pelea. De principio yo lo que he aprendido es una apertura. O sea, si me peleo, entonces ya me pierdo la oportunidad de ver lo general y me enfoco nada más en lo particular. Necesito primero tener una apertura para ver cómo está el panorama general, para empatizar de un lado, del otro, si no, entonces sesgo mis posibilidades de interpretación. Digo que estamos muy acostumbrados, sobre todo el lado de Latinoamérica, estamos acostumbrados al cine estadounidense, al Ujú. cine que te hace en Latinoamérica, en platicar con los actores, al tiempo en el que además tenemos a los Bichir y a María Rojo en todas las películas, entonces nada más era sobre esas temáticas. A eso voy por la pregunta que te hago, a la apertura de las plataformas digitales en donde se diversifica la cultura, en donde puedes estar tú interpretando un papel en Brasil y otro lado puedes estar haciéndolo en Italia y puedes estar teniendo, y también se ha roto también los paradigmas que tenía Televisa, que tenía también en el cine, allá en Churubusco, donde era nada más era pura Sí. gente rubia, poder interpretar algunos papeles de clichés. Hoy no, hoy lo vemos como, lo vemos el Señor de los Anillos, hoy lo vemos que hay personas que ya dejaron de ser el estereotipo que es el estereotipo anglosajón, ahora ya ponen personas que ya son latinas, personas que son de alguna tez oscura, y ha cambiado el mundo en cual estamos viendo con la inclusión de los actores. Por supuesto, por las necesidades, como te decía hace un momento, todo cambia, todo se transforma y nada permanece, que es una constante que se las digo a mis estudiantes. Cambiamos no nada más nosotros, cambiamos nosotros en relación a nuestras circunstancias, ¿no? Por ahí decían, uno es uno y sus circunstancias. Las circunstancias que tienen que ver con los contextos, pues sí, familiares, escolares, religiosos, sociales, de medios de comunicación, donde pues bueno, evidentemente estas necesidades van teniendo pues mayor peso de presencia, ¿no? Por ejemplo, se cambia el estereotipo del negro y los negros en el cine de Estados Unidos empiezan a tener roles protagónicos. Lo mismo está pasando con las cuestiones latinas, la inclusión latina y el lenguaje también se va modificando y de repente hay Spanglish y no sé qué. Entonces, como actor necesitamos saber a dónde nos estamos moviendo, en qué contexto sociopolítico nos estamos moviendo actualmente y también en cuanto a nos toque representar algún personaje que está en otra época. Por ejemplo, si vamos a hacer un Shakespeare o un Chekhov o un Ibsen, saber de esos actores, autores, en qué contexto lo están escribiendo, en qué época, en qué año, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus objetivos, qué querían plantear, cómo se relaciona con las otras obras que están planteando, cómo se está utilizando el lenguaje incluso en esa obra en específico. O, por ejemplo, si vamos a interpretar a un norteño, ¿no? Entonces tenemos el cliché del norteño, pero el acento norteño es pues los de Nuevo León, los de Chihuahua, los de Baja California Norte, los de Baja California Sur, los de Sonora. ¿De qué norteño me estás hablando? Necesitaríamos, si hacemos un trabajo, digamos, a detalle, de bordar fino, necesitaríamos saber de qué parte del norte del país vamos a hacer nosotros esa exploración con el acento. Y bueno, también ha cambiado también las formas de las historias. Por ejemplo, ya todos en México se centralizaba todo era aquí. En los Churubusco todo era aquí. Ahora Guadalajara ha alzado la mano y ha hecho muchas películas, muchas series que se están haciendo hacia allá y se está contando el rol campirano, ya no es el rol urbano. Estamos acostumbrados al rol desde Amores Perros para acá, Ujú. puras cosas urbanas. Entonces, llega a Guadalajara, alza la mano, ¿te gustaría incursionar ese cine que se está haciendo en Guadalajara? A mí me gustaría hacer cine en general. Es lo único que no he hecho, es lo único que he hecho. He hecho doblaje, he hecho teatro, he hecho televisión, lo único que no he hecho es cine. Digo, yo quiero hacer, o sea, es que, bueno, Pero prefiero específicamente depende, a Guadalajara, que ya no estamos muy achirangados, que se hace todo aquí. sí, Y hay otra visión que está dándose allá, con otro ah, tipo de nuevos también, nuevos talentos femeninos que están tomando la sí, batuta en hacer cosas. por supuesto, o sea, esa es mi respuesta, o sea, sea donde sea, yo quiero hacer cine.
Si es en Guadalajara, perfecto. Si es en Tijuana, perfecto. Si es en Ciudad de México, perfecto. A mí donde me pongan. Quién sabe, dependerá de cada actor, pero pues por ejemplo, a mí me hace cosquillas justo este medio que yo no he abordado. Entonces, si hay una posibilidad de que es en Guadalajara, vámonos a Guadalajara. Si es en Zacatecas, vámonos a Zacatecas. Lo que, lo que quiere un actor, lo que yo descubro, al menos particularmente, un actor que hace, un actor actúa, es decir, hacer. Lo que nosotros queremos es actuar. No actuamos a lo mejor muchas veces por distintas situaciones como de industria o como de gestión o de muchas cosas, pero nosotros como actores, al menos los que yo considero grandes actores, pues lo que tenemos este punto en común que es hacer. O sea, es nuestro alimento de alguna manera. Entonces estamos buscando casi siempre oportunidades. Por eso es que te hablaba al principio de la resiliencia, porque muchas veces no es que no queramos actuar, es que pues estamos, digamos, como en una competencia, al menos en la industria audiovisual, por esos personajes. Es que sería más eh, una dificultad más para ti o un reto. Cine, justamente, es que es lo que no he hecho. He estudiado para hacer cine, he tomado talleres, diplomados, pero no lo he hecho de manera, digamos, ya en el ajo profesional. Eso me encantaría, hacer cine, por supuesto que sí. Y también volver, por ejemplo, de repente ya a cantar en el escenario, eso también estaría bueno, cantar y bailar, porque pues ya Ah, me he amigo, tú preparado. baila. Pues yo lo veo mucho ejemplo, como que yo me dedico un poquito también más a la música y digo, pues Alex Sola no canta, o sea, me responde en la vida, pero no canta. Que a Shakira no se le entiende, vocalmente, no se le Te entiende. amamos, Shakira. Y me gusta, ¿no? Pero voy a decir la verdad ya de una manera más específica, pues no se hace. Y podemos decir muchos ejemplos, ¿no? De lo que son, pero hay mucha gente que a lo mejor su fuerte es que componen muy bien, como Juan Gabriel, o sea, componía increíblemente y tenía esa parte de conectar con el público, ¿no? No era un gran cantante, pero tenía esa parte. Cualquiera puede tener hacer y realizar sus sueños dependiendo cómo esa pasión se transforma y conectar con las personas. Es que aquí ya estamos hablando de artistas, Oscar, que no nada más se limitan o a ser actor, o a ser cantante, o a ser compositor. Son seres que tienen o tenemos manifestaciones en distintos lugares. Yo no me limito a ser nada más actor. Yo también, pues, soy docente y eso implica también su magia, cómo transmitir un conocimiento a las nuevas generaciones, a otras personas. Claro, es También un reto, ¿no? pero Sí, por también. supuesto, porque también hablando de que todo cambia, también las formas de enseñar cambian. Ya no podemos tocar a los alumnos, necesitamos pedirles permiso, ya no podemos hablar de cierta manera. Entonces es una confrontación que va en ese sentido. Y esto que te continúo platicando es, no nada más actúo, no nada más doy clases, también bailo, también abordo el canto, también abordo la poesía, es decir, también hago tarot, bueno, leo el tarot. Entonces, nuestra energía o nuestra necesidad de expresión nos hace que no nos limitemos algunos a hacer nada más una sola cosa, como el ejemplo que ponías de Juan Gabriel o de Shakira o de Alex Lora. Esas personas están ahí por algo, porque tiene una energía, una expresión, es decir, pararse en el escenario y convocar a cientos de miles de personas y llenar estadios y convertirse en leyendas y en íconos de sus géneros musicales no es cosa fácil. Implica No. tener mucha seguridad y muchos huevos para estar ahí y sostenerlo. Y ese tío tienes mucha razón, porque yo he visto, por ejemplo, a Mariana Suárez, invitada en un concierto, y así apagó al que lo invitó. O sea, tiene una presencia escénica, tiene una forma, una energía, Sí, una conexión con el público, sí, y así, o sea, nada más salió sí, con simplemente que se pare en el escenario con eso, ni siquiera sí. ninguna expresión. Está esa parte de, digo, wow, esa parte de la conexión energética y la conexión cultural y la conexión, y no es algo que vamos a decir que es algo que sea, este, de una forma muy científica, es algo natural que tiene la señora, y digo, bueno, wow, o sea, es cuando decimos, Sí, ¿quién está? Sí, sí puede hay, llenar esto. hay talento.
pero el talento no es suficiente. Necesitamos encauzar el talento para llevarlo a una dirección que es justamente esa conexión. Si nosotros no tenemos esa conciencia, pues seguramente va a ser un poco más difícil o complejo. Mariana, que la acabas de mencionar, también pasó por el SEA, tuvo sus 3 años de estudio donde pues estudiamos cómo se mueve el cuerpo, cómo se expresa la voz, cómo hacer el uso del escenario, etcétera. O sea, a lo que voy es esto, nuevamente, a que no es gratuito, que las personas que están donde están es porque tienen algo y ellas son conscientes de que lo tienen y lo pueden compartir con Explota. quienes quieren compartir. Exacto. Y eso es mi padre, ¿no? Porque también nos enseñan muchas cosas y ya analizas profundamente lo que estás consumiendo tú como consumidor de entretenimiento y te nutres de muchas cosas también cuando eres consciente de esa parte. Exacto. Y estamos hablando ahora también de cosas pues, más comerciales y más ubicables, pero también hay muchos grandes artistas que no precisamente son famosos o conocidos Claro. por las grandes masas, ¿no? También estos grandes actores a lo mejor dedican parte de su tiempo a la docencia y no están en la televisión, o muchos son actores de teatro y el teatro no es precisamente que te dé fama. El teatro lo que te va a dar son herramientas poderosísimas para ampliar tu poder histriónico, interpretativo y expresivo como actor. Eso es lo que te va a dar el Lo que teatro. quiero saber, ¿qué dijiste cuando estás en los medios, estás aprendiendo ahí en la facultad y te metes a un ciclorama y dices, bueno, estoy aquí en las partes de un teatro y salgo por una pierna? ¿Cuál fue tu primera impresión al salir de una pierna de un teatro? Impresionante. Yo dije, ¿qué es este mundo? ¿Qué es esto? Era lo oculto. Mira, yo la verdad es que cuando iba al teatro era por mandato, indicación de tener un punto más o 2 puntos más en la secundaria. No sé si a ti te pasó, pero a nosotros nos mandaban. Y la verdad es que a veces me aburría o a veces pedía que me compraran el boleto, etcétera, ¿no? Y cuando llegaba a ir y alguna obra me captaba, era como, es interesante, ¿no? Cómo entran, cómo salen, o sea, no me explicaba ciertas cosas. Hasta que uno está ahí, entonces empieza a descubrir los secretos que hay tras bambalinas. Y La entonces magia. sí, es la magia, porque cuando uno pisa un teatro, no como espectador, sino como ejecutante, entonces uno empieza a recibir y a conectar una energía que es mística y que los que hemos estado ahí, pues sabemos de lo que hablo, ¿no? Claro. Entonces, a lo Te- mejor no es una explicación científica, pero sí es una explicación mística. ¿Qué quiere decir? Hay un misterio, hay un no sé qué sé yo, que uno dice de aquí soy o no. Porque también puede ser que algunos digan, no, no, esto es demasiado para mí, yo no, y está bien, porque es confrontativo, porque el teatro justamente implica entrar a camerinos y de repente es como la primera llamada y va entrando el público y uno empieza a conectar con esa energía que empieza a llenarse de ahí, una adrenalina, segunda llamada, y entonces empieza a crecer más y ya todo el mundo está arreglado y a pasar los textos y unos calentando y cuando es la primera vez uno está ahí, que estamos haciendo todos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y ya, primera llamada, principiamos, y uno sale y es como ¡fum! Los que hemos estado ahí sabemos qué es eso. Y Hay que entonces, salir. sí, con todo, con lo que hay. Y entonces Qué padre, uno además. llega a tener, pues, una especie de orgasmo escénico, porque uno se prepara para llegar a un clímax. Y entonces Claro. uno se mimetiza con esa energía que está ocurriendo, pero al mismo tiempo está trascendiendo y está conectando o no, y entonces uno empieza a darse cuenta que está siendo un personaje, pero al mismo tiempo ser consciente de a dónde se está desplazando, del texto que tienes que decir, del compañero, de la escucha, del desplazamiento, de percibir también la energía del público, si hay aplausos, si no, muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Y entonces uno se entrena para recibir una composición de multiestímulos en un mismo tiempo. En ese sentido, León, por ejemplo, tenemos los celulares, estamos hablando también por medio de ellos, los chavos que están acostumbrados a ya grabarse, a hacer todo eso, es una nueva herramienta que ocupas tú como maestro. ¿Grabarse? Ujú. Sí, ahora que ya todo el mundo hace TikTok, todo el mundo hace redes sociales, todo el mundo se sube, se No. pone Bueno, cosas. sí, yo, por ejemplo, lo de mi lectura de tarot lo hago a través de TikTok.
Es decir, mira, como todo cambia, todo se transforma y nada permanece. Yo soy muy curioso, ¿eh? Yo soy de una generación, yo tengo 41 años, y soy de una generación donde hay una transición en mi generación particular, donde o entrabas a redes o no entras a redes. No es como que yo crecí con eso. O sea, no, yo no crecí con eso. Entonces, de repente es como de, llega el momento de los hashtags y de conocer de lenguajes de ser viral y de cierto ya slang que se maneja dentro de cierta generación. Y entonces a mí me da mucha curiosidad porque yo tengo a esa generación como alumnos, como estudiantes. Entonces también le entro de repente a ver, a probar, a picar y todo eso. Y lo de las redes es un arma de dos filos. Claro que puede ser una oportunidad de comunicar y en este asunto de la industria audiovisual, de posicionarte y tener un punto de referencia o un punto de acceso para que las personas a las cuales queremos acceder, directores de casting, productores, colegas, nos conozcan un poco a través de lo que nosotros vamos publicando en redes sociales. La otra parte es que lo que yo he investigado por, por experimentación es que si no hay una conciencia del ser, nos podemos perder en el no ser. Y eso puede afectar en la cuestión emocional, por Claro. cuántos likes tengo, por si me vieron o no me vieron, si tuvo éxito una publicación o no, si mi compañero ya tiene más seguidores, si entonces tengo que presionarme por generar contenido y si no, entonces no estoy en tendencia del último trend y cosas así. Si me veo bien o estoy viendo los cuerpos de las otras personas y entonces el mío cómo está. Entonces hay que tener cuidado. Mira, yo casi siempre pongo sobre la mesa, soy de, pues no sé si de los pocos, pero yo sí, al menos particularmente, que es necesario como actores y sobre todo los que están formándose como actores, tener un acompañamiento en cuanto a la salud mental. Es decir, tener una terapia. Necesitamos como actores tener la construcción de un autoconcepto, de una autoestima y de una autoimagen sólidas que nos permitan ser resilientes en esta carrera porque es muy bella, es maravillosa, pero nosotros estamos trabajando todo el tiempo con nuestro instrumento que es este ser. No, a diferencia de un pianista o de un escritor o de un pintor que puede decir, ya mira, a la verga los pinceles y las pinturas, los libros y ya me desafano de esto, adiós el piano, adiós la guitarra, ya por un momento, nosotros no. Nosotros estamos con esto todo el tiempo, y estamos sujetos a rechazo constantemente, y no porque no seamos buenos. A lo mejor sí nos hará falta pulir ciertas herramientas, pero a lo mejor llega un momento en el que somos muy buenos y constantemente no, 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 no. Y si no tenemos una fortaleza mental resiliente, nos pueden dar depresiones, nos puede dar para abajo, nos puede dar en nuestra autoestima, ¿no? Ser conscientes de que nuestro cuerpo es así, y si lo comparamos con otros cuerpos, entonces nos va a afectar también esto que te estoy platicando de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen, es demasiado. Que hay un feedback o una retroalimentación de un maestro que de repente no nos gusta, nos puede confrontar también y nos da para abajo o nos da ímpetu. Entonces es una confrontación constante para esta carrera. Muy bien, amigo Leo, que tenemos ya el tiempo, podemos seguir Por conversando porque es supuesto. muy interesante lo que dices, tienes mucha, pues tienes los dos mundos paralelos en donde se convergen y sale ese trabajo que estás mencionando en este momento, en donde podemos tener pues esos bemoles, ¿no? En donde tenemos esa diversificación ahora con los medios de comunicación y la forma de expresarse, pero tenemos también los conceptos que también se quedan como el teatro, que quedan como esa parte que ahorita que seguimos consumiendo los mexicanos y sobre todo aquí en Chilangolandia. Pues amigos, danos tus redes sociales para que podamos seguir tu trabajo y seguir tus participaciones en donde estés trabajando, amigo. Por supuesto, mira, en Instagram estoy @león-pablo- y en TikTok, que ahí hago mis lecturas de tarot, estoy como León Pablo.
y acomodo la tarifa, acomodo el tarot para que la gente, pues, porque Manden eso jala DM, mucho, ¿eh? manden mensaje directo. Jala mucho el tarot y qué padre que te diversifiques en hacer muchas cosas hoy en día. Te agradecemos esta entrevista, aprendimos mucho. La gente, los chavitos que están viéndote, pues la verdad, van a ver que pues el agarrar un celular es una responsabilidad, es también, pero también es divertido, tampoco lo generemos como algo que todo es, Exacto. Es este, parte de lo que hay lo que hay y uno tendrá que tener su propio aprendizaje. claro, pues divertirse, siempre digo esa parte de divertirse con lo que amas y pues siempre estar contento con lo que tienes, no con lo que deseas en ese momento. Diste en un muy buen punto. Hay lo que hay. Gracias por lo que hay en este momento. Claro, pues muchas gracias, León. Te agradecemos estos espacios. Si tienes alguna otra cosa que decir, otro día te lo ofrecemos porque queremos que la gente conozca más de ti y también te conozca para el cine, porque también queremos verte en el cine. Ah, Y lo yo digo en también quiero, particular. también quiero estar en el cine. Muchas gracias por la invitación, por supuesto, hay muchas cosas que hablar. Hablemos de voz o de cuerpo o de docencia en la actuación o de productos que hay de televisión. Me encanta también, ya será motivo para que nos volvamos a ver. Claro, León, pues agradecemos el enlace. Despide de tu público y este es tu espacio. Ya no voy a hablar yo. Saludos a todos los que nos vieron, nos disfrutaron, nos escucharon. Muchas gracias. Ojalá podamos ahí volver a coincidir de alguna manera y pues hasta la próxima. Muy bien, amigos, en Realidad Digital, esto fue nuestro amigo León Pablo, que la verdad tiene mucho que decirnos y mucho que contarnos, y síganos en sus redes sociales y en su trabajo, y también si quieren una lectura de tarot, perdón, ahí también está disponible. Así es.